Para empezar con el tema de patrones numéricos, vamos a comenzar con los números figurados. A los griegos les gustaba formar figuras regulares con piedritas. De hecho, la palabra cálculo viene del griego y significa piedra, y era la primera forma que usaban para contar. Entonces, lo que hacían era formar ciertas figuras regulares, ya sea triángulos, cuadrados, pentágonos, etc. Y las iban colocando de cierta manera, y a ese número de piedras que necesitaban para formar las figuras le llamaban justamente, por ejemplo, los números triangulares, dependiendo de si los triángulos que formaban eran de 2 lados, de 3, de 4, etc. Lo mismo para los cuadrados o para los pentágonos. Entonces eran los números triangulares, los números cuadrados, los números pentagonales, y estos números tienen propiedades muy interesantes, las cuales vamos a trabajar a continuación. Aquí podemos ver los 4 primeros números triangulares. Siempre al primer número figurado lo consideraba nada más un punto y sería una piedra, y en este caso entonces el número triangular 1 vale 1. El número triangular 2 es el triángulo que tiene 2 piedritas por lado, y entonces sería 3 el que le corresponde al valor de T2. El número triangular 3 vale 6 y es el que tiene 3 puntos en cada lado. El número triangular 4 tiene 10 puntos y en cada lado tiene 4 puntos. Entonces así se puede continuar formando los diferentes números triangulares. En esta figura se puede apreciar cómo cada número triangular se obtiene del número triangular anterior agregándole un cierto número de puntos. En este caso, por ejemplo, el triangular 2 se obtiene el triangular 1 más 2 puntos. El triangular 3 se obtiene como el triangular 2 más 3 puntos. Entonces hay una relación entre cada número triangular y el triangular que sigue. Además, otra propiedad importante que tienen los números triangulares es que se pueden obtener como la suma de números consecutivos. El triangular 1 es 1, el triangular 2 es 1 más 2, el triangular 3 es 1 más 2 más 3, el triangular 4 es 1 más 2 más 3 más 4. Si se escribe esto como una fórmula para el caso general, el triangular n se obtiene como el triangular n-1 más n. Si se ocupa la suma de Gauss para obtener los resultados, entonces desde el triangular 2 se puede ver que se podría obtener multiplicando 2 por 3 dividido entre 2. El triangular 3 como 3 por 4 dividido entre 2. El triangular 4 como 4 por 5 dividido entre 2. Entonces, de manera general, el triangular n sería n por n más 1 dividido entre 2. Entonces no es necesario calcular siempre todos los triangulares, ni siquiera hacer las imágenes, sino con esta propiedad se puede calcular el triangular que se desee. Otros de los números figurados son los números cuadrados. Seguramente con estos todo mundo está más familiarizado. Corresponden exactamente al número de puntos que se necesitan para formar un cuadrado. En el primer caso el número cuadrado 1 vale 1, el número cuadrado 2 vale 4, el número cuadrado 3 vale 9, el número cuadrado 4 vale 16. Al igual que con los números triangulares, los números cuadrados tienen la propiedad que cada número cuadrado se puede obtener del anterior agregándole algo. En este caso se puede ver en la imagen que, por ejemplo, el cuadrado 2 se obtiene agregando al cuadrado 1 3 puntos. El cuadrado 3 se obtiene agregando 5 puntos al cuadrado 2. El cuadrado 4 se obtiene agregando 7 puntos al cuadrado 3. Entonces hay una relación, y además cada uno de ellos se puede escribir como la suma de números impares.
cuadrado 1 es 1, el cuadrado 2 es 1 más 3, el cuadrado 3 es 1 más 3 más 5 y el cuadrado 4 es 1 más 3 más 5 más 7. Y así se puede continuar hasta el cuadrado que se desee. Como los números impares tienen la forma 2 por n menos 1, entonces se puede ver que el cuadrado n se puede obtener como el cuadrado n menos 1 más 2 por n menos 1. Si se escriben los n primeros números impares, tenemos su serie respectiva que sería 1 más 3 más 5 y así hasta más 2 por n menos 1, y después los escribimos de forma descendente y hacemos la suma vertical. Podemos ver que al hacer la suma vertical el resultado es exactamente 2n. Entonces, como se tiene la suma dos veces y además exactamente n términos, entonces la suma total sería 2n por n dividido entre 2, lo cual da exactamente n cuadrado, que es lo que visualmente se puede apreciar y que en este caso es muy evidente que el resultado de los números cuadrados corresponde a n cuadrada. De esta forma los números cuadrados entonces quedan: el cuadrado 1 es igual a 1, el cuadrado 2 es 1 más 3, que es 2 al cuadrado, que es 4, el cuadrado 3 es 1 más 3 más 5, que es 3 al cuadrado y que es 9, el cuadrado 4 es 1 más 3 más 5 más 7, que es 4 al cuadrado y es 16, y el cuadrado n de manera general sería 1 más 3 más 5, y así hasta más 2 por n menos 1, y esto es igual a n cuadrada. Por último, para llegar a una generalización, vamos a ver los números pentagonales. El primer número pentagonal es 1, el segundo número pentagonal es 5, que se obtiene como 1 más 4, el tercer número pentagonal es 12, que se obtiene como 1 más 4 más 7, el cuarto número pentagonal es 22, que se obtiene como 1 más 4 más 7 más 10. Se puede apreciar en la figura cómo se van incrementando los lados de cada uno de los pentágonos para construir el número pentagonal correspondiente. Como en los casos anteriores, cada número pentagonal se obtiene a partir del pentagonal anterior aumentándole algo. En este caso, el pentagonal n se obtiene como el pentagonal n-1, que es el anterior, y se le agrega 3 por n-2. Aquí hay que observar que el número de lados que se está aumentando completamente son 3 lados. Se puede observar que entre, por ejemplo, el pentagonal 2 y el pentagonal 3 se aumentaron 3 lados y por eso es el 3n, y se le quitan 2 porque hay 2 vértices que se repiten. Si se hace la suma de Gauss con los números pentagonales, se tendría 1 más 4 más 7 y así hasta más 3 por n menos 2. Si se escriben de forma descendente, entonces se tendría 3 por n menos 2 más 3 por n menos 1 menos 2 y así hasta llegar a 4 más 1. Entonces, al hacer las sumas verticales, el resultado es fijo y es 3 por n menos 1, y exactamente hay n sumandos. Entonces el resultado de toda la suma sería 3 por n menos 1, todo eso multiplicado por n, dividido entre 2. Con esta nueva fórmula se tiene que el pentagonal 1 vale 1, el pentagonal 2, que es 1 más 4, se puede escribir como 2, que multiplica el resultado de 3 por 2 menos 1, y eso dividido entre 2, queda 5. El pentagonal 3 es 1 más 4 más 7, que es igual a 3, que multiplica a 3 por 3 menos 1, todo eso dividido entre 2, lo cual da 12. El pentagonal 4 es 1 más 4 más 7 más 10, que es 4 multiplicado por el resultado de 3 por 4 menos 1, todo eso dividido entre 2, lo cual da 22. Y de manera general, entonces, la expresión para el pentagonal n sería n por 3n menos 1 entre 2. Aquí se presenta una tabla en la que aparecen los 5 primeros números triangulares, cuadrados, pentagonales y hexagonales.
Si se observa la tabla, se puede ver que hay muchas relaciones entre ellos. Varias cuestiones tan solo como que, por ejemplo, la suma de dos números triangulares consecutivos da un cuadrado, como puede verse. 1 más 3 es 4, 3 más 6 es 9. Esa sería una de las posibles relaciones. También cada una de las columnas es una sucesión aritmética y tiene un comportamiento específico. Por ejemplo, de 1 a 3 hay 2 unidades, de 3 a 6 hay 3, de 6 a 10 hay 4, de 10 a 15 hay 5. Entonces los triangulares se puede ver como las diferencias entre dos consecutivos van siempre aumentando de uno en uno. En el caso de los cuadrados, de 1 a 4 hay 3, de 4 a 9 hay 5, de 9 a 16 hay 7, de 16 a 25 hay 9, entonces ahí van aumentando siempre un número impar. Los pentagonales, de 1 a 5 hay 4, de 5 a 12 hay 7, de 12 a 22 hay 10, de 22 a 35 13, entonces las diferencias van aumentando de 3 en 3. Entonces hay que observar cuál es el patrón que ocurre para los hexagonales y así se puede seguir con los diferentes números figurados, por ejemplo los heptagonales, los octogonales. Sería interesante hacer el ejercicio de completar la tabla para heptagonales, octogonales y después ubicar una función específica o una expresión algebraica para encontrar el término enésimo de los hexagonales, heptagonales y octagonales.